Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición nuevamente poder entrar hasta sus hogares a través de este medio. Qué bendición poder trasladarles la palabra del Señor en esta ocasión. Yo estoy agradecido con el Señor porque definitivamente en estos tiempos no hemos dejado de comer, no hemos dejado de recibir palabra. Y eso gracias a la misericordia de Dios. Así es que esta mañana yo le invito a que usted disponga su corazón, a que usted disponga su corazón y que juntamente dejemos que Dios hable al interno de nuestro corazón, valga la redundancia. Por favor, esta mañana le suplico que me ayude a orar y que desde su casa esté intercediendo para que Dios me permita poder trasladarle esta palabra que el Señor puso en mi corazón y que sea de bendición para su vida, que pueda edificar su vida, que pueda enseñarle aquellas cosas que Dios quiere que usted sepa o que usted vea a través de su palabra esta mañana. Así es que, por favor, acompáñeme esta mañana a orar y pidámosle a Dios su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana estamos viniendo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que solamente contigo, Señor, podemos encontrar todo aquello que necesitamos. Reconociendo, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Esta mañana, Señor, hemos venido inquietos, Señor, delante de ti. Inquietos, Señor, para saber qué es lo que tú quieres hablarnos a nuestra vida hoy. Por favor, Padre, que esta palabra, Señor, venga a edificar nuestra vida, venga a prepararnos aún más para el encuentro con nuestro amado Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego y te suplico que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Señor, ahí en medio, Señor, de esas familias, de esos hogares, Señor, que nos están viendo. Pero también, Señor, como siempre te lo pido, que tu Santo Espíritu me use, Señor, esta mañana para poder trasladar tu palabra, Señor, esa palabra que tanto necesitamos, Señor, porque nos declaramos necesitados de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Por favor, dele una ofrenda de palmas al Señor esta mañana. Acompáñeme, por favor, al libro de Job, capítulo 2, versículo 10. Esta es la versión lenguaje sencillo. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Job le respondió, no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no diciendo algo malo. En otras palabras, dice que echándole despropósitos a Dios por lo que estaba pasando. Ahora, usted conoce esta historia, usted conoce el contexto anterior, amado hermano, y pues es cuando la esposa de Job, la Jobita, como yo le digo, llega con él y al verlo, amado hermano, en una situación completamente, amado hermano, de destrucción, ella viene y le dice, ¿por qué retienes tu integridad todavía? ¿Por qué no mejor maldices a Dios y te mueres de una vez? Y entonces Job, amado hermano, con esa sabiduría que él, que le caracterizaba, él le dice, bueno, le dice, ¿y acaso solamente en tiempos de bonanza? Se lo estoy parafraseando. ¿Acaso solamente en tiempos de bonanza hemos de darle gracias a Dios? Hemos de alabar a Dios, hemos de adorar a Dios. Y en tiempos de escasez no lo haremos. No, le dice Job. Así no es la cosa. Mire qué sabiduría la de Job. Ahora, definitivamente, amado hermano, al ser humano no le gusta es pasar adversidades. Imagínese usted la adversidad que Job estaba pasando en ese momento. Pero generalmente al ser humano no le gusta pasar por adversidades. Cuando las cosas, amado hermano, en lo malo están bien, cuando no se tiene aquello que se quiere, a veces,
amado hermano, hay gente que reniega. Hay gente que, por ejemplo, cuando la escasez es económica, es financiera, amado hermano, personas que tuvieron una vida pasada de abundancia, que siempre andaban con plata en la bolsa, que ahora la billetera ya no es billetera, sino que es papelera. Solo papeles se encuentra cualquiera en la billetera de alguien que está pasando por una escasez económica. Hermano, es una persona que no le gusta pasar por esa situación. O en la enfermedad, amado hermano. Personas que se enferman y siempre han sido sanos, pero no les gusta estar en esa situación. Obviamente, ¿a quién le va a gustar enfermarse? Mire, si nosotros, amado hermano, lo que quisiéramos es que, pues, en primer lugar, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros padres o nuestros hermanos, nosotros mismos, no pasáramos por la enfermedad. Sin embargo, amado hermano, a veces, pues, permite que nosotros pasemos por situaciones así, de escasez material, económica o por una enfermedad. Y este tipo de personas es como Jovita, porque a ellos se les vino la estantería encima, joder, hermano, pero también alcanzó a los que lo rodeaban. En este caso, sus hijos murieron, pero también alcanzó a la Jovita. La Jovita, amado hermano, estaba acostumbrada a tener servidumbre a su alrededor, que era la que le hacía todas las cosas. Ahora no tenía nadie. Entonces, la Jovita era una de esas personas a las que no le gustaba vivir en adversidad, pero Job había entendido el secreto. Job había entendido el secreto de ser agradecido con Dios, teniendo. Entonces, quiero hablarle esta mañana, amado hermano, yo le puse así al tema, a la prédica. Yo le puse este nombre: la necesidad de ser quebrantados. Usted se da cuenta, ahí en la postal hay una persona que está levantando un corazón hacia Dios, pero lo está levantando quebrantado. Ese corazón que se ve ahí se está haciendo. Perdón, hermano. ¿Desde dónde no me oí? Aquí, ok. Le hablaba acerca de la necesidad de ser quebrantados. Así le puse yo al tema. Y si usted se da cuenta, amado hermano, aquí esta persona está levantando un corazón, pero que se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos, un corazón quebrantado. Y repito, amado hermano, hablar de quebrantamiento no nos gusta. ¿A quién le va a gustar, amado hermano, estar siendo quebrantado y correr y a todos sus conocidos y decirles, miren, gloria a Dios, estoy siendo quebrantado, aleluya, qué bendición? No, hermano, a nadie en sus facultades mentales, en buen estado, por decirlo de esta manera, amado hermano, le gustaría decirle a los demás que está siendo quebrantado y en esa manera, ¿va? Con gozo, no. Pero lamentablemente, repito, amado hermano, hay ocasiones en las que el quebrantamiento viene a nuestra vida. Dios permite, amado hermano, que seamos quebrantados. Pero todo esto tiene un propósito de parte de Dios. Todo eso, mire, cuando el quebrantamiento llega a la vida de alguien, ese quebrantamiento tiene un propósito para nuestra vida. El punto es que muchas veces no estamos en esa dimensión espiritual, amado hermano, en la que podemos entender como Job, que no solamente lo bueno vamos a recibir de Dios, sino que también lo malo que Dios va a permitir en nuestra vida. Ahora, mire esto. Oseas 2:13, la Nueva Traducción Viviente, dice, la castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose. Dice, ponga atención, amado hermano, porque no dice por un tiempo, sino que dice olvidándose de mí por completo, dice el Señor.
Pero mire qué bendición y qué misericordia la de Dios. En el versículo 14 dice, pero luego dice, volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Permítame parafrasear el versículo 14. Pero luego le daré una oportunidad más. Le llevaré o permitiré un quebrantamiento en su vida. Y a través de ese quebrantamiento le hablaré tiernamente. Mire, amado hermano, qué Dios el que usted y yo tenemos. Un Dios, amado hermano, que permite el quebrantamiento en nuestra vida, pero que a través de ese quebrantamiento nos trata con amor. Y obviamente aquí está hablando del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, amado hermano, fue quebrantado no solo una vez, fue quebrantado una y otra y otra y otra vez. Y en este caso, amado hermano, una de las causas por las que Dios quebrantó al pueblo de Israel fue por ser idólatra. Recuerde usted que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con las costumbres de Egipto, con las costumbres del mundo. Y esas costumbres hicieron que ellos se olvidaran por completo del Señor. Así dice acá. Así dice acá. Pero repito, esa es una de las consecuencias, o una de las situaciones por las cuales Dios permitió el quebrantamiento en el pueblo de Israel. Ahora, mire este otro ejemplo. Números 14:11, es la Nueva Traducción Viviente también. Y dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán? Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Pero mire qué tremendo. Y allá en el mundo podrían decir qué casualidad, ¿verdad? Lo del versículo 12. Pero usted sabe que para Dios no hay casualidades, hay propósitos. Pero mire lo que dice el versículo 12. Negaré que son míos. Hablando, amado hermano, del pueblo de Israel. Y dice, negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Amado hermano. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en este momento, amado hermano? Una pandemia provocada por un virus. Ay, hermano amado, mire, repito, el mundo, alguien que no sepa de Dios puede decir, pues qué casualidad, ¿verdad? Que ahí dice en el versículo 12 de Números 14 que los va a destruir con una plaga, y mire lo que estamos pasando. Pero usted sabe, amado hermano, que esos son propósitos de parte de Dios. Y ahora viene al final, otra vez como en Oseas 2, ¿verdad? Viene la misericordia de Dios. Porque dice, luego dice, te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. O sea que les está diciendo, miren, ya después de que pase la destrucción de la plaga que yo estoy permitiendo, que voy a permitir en ustedes, entonces dice, los voy a levantar como una nación poderosa, como una nación grande. Y eso, amado hermano, es lo que yo te quiero decir esta mañana también. Que después de esto va a venir un mover espiritual sobre la iglesia, amado hermano, tremendo, tremendo. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que abrir, amado hermano, nuestro entendimiento espiritual, el por qué Dios está permitiendo esto. Porque, amado hermano, puede ser que a través de esta plaga, de esta pandemia, Dios le esté diciendo a la humanidad, reconozcan que hay un Dios todopoderoso, reconozcan que yo soy el Dios que puede resolver y quiere resolver todo esto. Dios en su infinita misericordia le está dando una oportunidad a la humanidad de buscarlo, de volverse a Él. Incluso a la iglesia, amado hermano, y ya lo vamos a ver más adelante. Incluso a la iglesia le está dando una oportunidad de reconciliarse con Él. Por eso, amado hermano, como le dije, allá en el mundo podrán decir, qué casualidad que en el año de la reconciliación viene esta situación a la tierra.
¿No será, hermano, que es una oportunidad que Dios está dando para que aquellos hijos que se apartaron se reconcilien con Dios nuevamente y vuelvan a Él? Pienso yo, se vale pensar, amado hermano. Entonces yo quiero, con la ayuda de Dios esta mañana, ver algunos ejemplos de por qué Dios permite el quebrantamiento en algunas personas o en algunos hijos de Dios. Entonces mire el primero, Daniel 4:33. En la misma hora, dice, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Ok, mire qué quebrantamiento más tremendo, amado hermano, el que vino sobre la persona de Nabucodonosor. Pero ¿por qué razón Dios trajo o permitió ese quebrantamiento sobre Nabucodonosor? Porque él fue soberbio. Entonces, cuando alguien es soberbio, cuando alguien es orgulloso, cuando alguien es altanero, cuando alguien cuando hay alguien que le gusta exaltarse a sí mismo, Dios puede traer un quebrantamiento sobre esa persona. Entonces, ¿cuándo trae quebrantamiento, Señor, sobre alguien? Cuando hay soberbia. Y usted conoce esta historia también. El rey un día sale a la terraza de su palacio y dice, oh, qué glorioso lo que yo he hecho, todo lo que he construido. Y en ese momento le hablan. En ese momento le hablan y le dan la profecía que está cumpliéndose ya en Daniel 4:33. Entonces, amado hermano, Proverbios 16:18, mire lo que dice Proverbios 16:18. Yo le voy a leer la versión libro Pueblo de Dios. Proverbios 16:18, que según él había hecho con su... Entonces, algo, amado hermano, que al Señor no le gusta, es ver a un hijo de él orgulloso. Algo que al corazón de Dios no le agrada es ver a un cristiano orgulloso, hermano. Ahora pregunto, ¿qué cosas pueden hacer que alguien sea orgulloso, que alguien sea soberbio? ¿Qué cosas, amado hermano? Ayúdeme ahí. Usted que está en su casa, pregúntele al que está al lado, hermano, hermana, ¿qué cosas pueden hacer que alguien se enorgullezca? Y mire, amado hermano, fíjese que hay gente, hay cristianos que se enorgullecen de la iglesia a la que pertenecen. O sea, ya no al Dios que está sobre esa iglesia, sino a la iglesia a la que pertenece. No, no, hermano. Mire, mi iglesia es la mejor de todo el mundo. Amado hermano, tenga cuidado. Hay gente que se enorgullece del hombre. No, amado hermano, mire, el pastor que está en la iglesia. Hermano, mire, el pastor que está en la iglesia, a donde usted va, es un instrumento que Dios usa para bendecirlo. Pero usted jamás, y yo también, lo debemos de volver un ídolo en nuestra vida. Porque al volverlo un ídolo en nuestra vida, puede ser que nos orgullezcamos de ese ídolo. Puede ser a nivel familiar, amado hermano, que nosotros seamos orgullosos por el cónyuge que tenemos. Ah, no, hermano, mire, es que la esposa que yo tengo, hermano, calidad, hermano, no como aquellas que... No, hermano, tranquilo, tranquilo. Está bien que tú honres a tu esposa. Está bien, amado hermano, que tú le des su lugar. Pero no está bien que te enorgullezcas de ella o ella de ti. Eso no es así. Dale gracias a Dios, amado hermano, que te dio un cónyuge, en el caso de nosotros como varones, que es una ayuda idónea y a veces, amado hermano, hasta más que idónea. Y bendigámoslas en el nombre de Jesús. Y tu hermana también bendice por ese hombre de confianza que Dios puso en tu camino. Pero no te enorgullezcas de él, porque a veces el quebrantamiento viene por el orgullo que empieza a nacer en nuestro corazón, amado hermano, por un hijo. No, hermano, es que mi hijo como mi hijo no hay dos.
Es que mi hijo es aquí, es que mi hijo es allá. Pero en la calle la gente lo conoce de una manera diferente. Ay, amado hermano, miren, esto es tremendo, hermano. Porque usted y yo conocemos a nuestros hijos en la casa, pero en la calle ya no. Y en la calle, amado hermano, discúlpeme, pero en la calle es donde el verdadero yo nuestro sale. El verdadero yo de nuestros hijos sale. Ahí es donde nos damos a conocer. Y repito, amado hermano, si hay algo que le desagrada a Dios en su corazón, es ver un cristiano orgulloso. Por eso es que dice la Biblia que Dios ve de cerca al humilde, pero al orgulloso, al altivo, al soberbio, ay, hermano, ese lo mira a leguas de él, hermano, como decía mi abuelo. A leguas de él. Ahora, mire esto. Salmo 119, 71. Dice, bueno me es haber sido humillado. Está hablando el rey David. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mire, si alguien sabía de quebrantamiento, amado hermano, era David. David fue quebrantado de una manera, hermano, tremenda. Primero en su casa, porque a él lo tenían relegado al último plano. A él lo tenían escondido, allá en la majada, allá donde estaban las ovejas. Tanto así que cuando el profeta Samuel llega a la casa del papá de David, le dice, mira, y no tienes otro hijo. Sí, pero ese por ahí anda cuidando. Ni lo llamemos porque como apesta ovejas. Ay, hermano. Desde pequeño, amado hermano, David empezó a ser quebrantado en su propia casa. Y luego sus hermanos siguieron con ese quebrantamiento. Pero después, amado hermano, viene Saúl, viene su autoridad. Y también lo empieza a quebrantar a través de aquella persecución que hace para matarlo. Lo que no sabía David es que todo esto iba a tener un resultado glorioso de parte de Dios para su vida. Pero mire lo que dice ahí, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y él tal vez estaba recordando cuando en el Salmo 51 él pide perdón por su pecado. Tal vez estaba acordando de lo que había pasado hace mucho tiempo, hermano. Ahora, yo te quiero decir algo. Fíjate que el quebrantamiento en nuestra vida, amado hermano, pues uno de sus propósitos es para que aprendamos no solamente sus estatutos, no solamente su palabra, sino que también la pongamos por obra. Porque ¿de qué sirve, amado hermano, en medio del quebrantamiento decir, sí, tienes razón, Señor, lo que tú escribiste en la Biblia tienes razón? Si saliendo de ese quebrantamiento no ponemos por obra la palabra, seguramente va a venir otro quebrantamiento en nuestra vida, por eso mismo. Entonces es bien importante ver que aquí David decía, bueno, me es haber sido humillado, porque así aprendí tus estatutos, pero no solamente los aprendí, no solamente los tengo como un logo en mi cabeza y en mi corazón, sino que tú me enseñaste también, aprendí también en medio de todo este quebrantamiento a poner por obra tus estatutos, tu bendita palabra, Señor. Hay personas, hermano, que son tan orgullosas por lo que tienen. Y ahora, hermano, que se vino toda esta situación, las cosas que tenían se vinieron a menos. Y ahora no se sienten tan bien. Ahora ya no están enorgulleciéndose de lo que tenían, sino ahora llorando por lo poco que tienen. Pero el apóstol Pablo lo decía muy bien, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, sé tener y sé no tener, pero hay gente tan orgullosa que cuando no tiene, hermano, no da su brazo a torcer, no quiere botar ese orgullo de saber que algún día va a llegar el día malo, porque tarde o temprano llega el día malo a nuestra vida, amado hermano. Y si nosotros no hemos entendido eso, amado hermano, somos los más dignos de misericordia. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué otra razón viene el quebrantamiento de alguien a su vida?
Mire, Salmo 121, 1 y 2. Cántico de ascenso gradual. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mire, ahí David está haciendo una pregunta y él mismo se contesta. Y dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, amado hermano, puede ser que el quebrantamiento llegue también a la vida de alguien para aprender a depender totalmente de Dios. Y yo en estos dos versículos veo una enseñanza hermosa, amado hermano, de parte de Dios. Una de las cosas que Dios nos está enseñando ahí es que jamás dejemos de ver hacia el cielo, que es de donde viene nuestro socorro. Lamentablemente, amado hermano, hoy en día hay muchos cristianos que dejaron su mirada puesta sobre la tierra. Su mirada es horizontal, nunca se levanta. Su mirada es horizontal. Piensan, amado hermanos, que acá en la tierra está todo lo que necesitan. Y no es así. Lo que más necesitamos está en los cielos y se llama Jehová de los ejércitos. A Él es al que más necesitamos en nuestra vida. A Él es al que más lo necesitamos, amado hermano. Nunca debemos de dejar de levantar nuestros ojos hacia los cielos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando estamos en alguna necesidad o en algún quebranto, es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada y decirle, Señor, envíanos el socorro, envíanos, Señor, la provisión que estamos necesitando en este momento de quebrantamiento. Ay, hermano, pero ¿y cómo quiere que yo esté viendo para arriba? ¿No está viendo cómo están aquí las cosas en la tierra? Sí, amado hermano, si yo miro también igual que usted. Pero una de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de entender en este tiempo es que nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Y la fe es la que nos asegura que vamos a recibir aquello que estamos pidiendo. Si no, vana es nuestra fe, hermano. Vana es nuestra fe. Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Aun cuando ya en tu mente y en tu corazón el enemigo haya puesto un pensamiento que te diga, y hasta aquí llegaste. No, hermano. No, si tu socorro viene de lo alto. Amén. Tu socorro viene de lo alto. Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. ¿Acaso hay algo imposible para Él? No es el Dios todopoderoso, el único Dios todopoderoso, y es el que tú y yo tenemos. Sí. Entonces, ¿por qué a veces viene el quebrantamiento? Porque hemos dejado de confiar en Dios. Hemos dejado de depender de Dios y empezamos a depender de lo terrenal, de lo que tenemos o de lo que somos, terrenalmente hablando. Y por eso muchas veces el Señor tiene que venir y decir, no, este mi hijo o esta mi hija necesita un quebrantamiento para que aprenda o para que entienda que no tiene que depender de él o de otro, sino que tiene que depender de mí. Estoy hablando en lo espiritual, amado hermano, porque tú necesitas de alguien, por ejemplo, de la empresa que te da trabajo, pero yo te estoy hablando en lo espiritual. Yo te estoy hablando de lo espiritual. Ahora, mire esto, Salmo 34:10. Los leoncillos, dice, pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Hermano, y esto es palabra de Dios. Esto es algo que Dios dejó plasmado en su bendita palabra, en ese libro que usted y yo tenemos en nuestra casa y que se llama Biblia, y que es una promesa de Dios, y las promesas de Dios en Él son sí, son amén. Amén. Entonces esto quiere decir que entre más tú buscas al Señor, menos vas a carecer de algo, primeramente de lo espiritual. De lo espiritual.
Y eso, mire, lo dice en el Evangelio de San Mateo. Mateo 6, 31 al 33 dice, por tanto, dice, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Yo le aseguro que hay mucha gente que hoy en día está preguntando esto. Ay Dios, ¿y ahora qué hacemos? Y que esto, y que aquello, y que el otro, y tronándose los dientes, y comiéndose las uñas que ya ni tienen, hermano. Ya solo falta que se empiecen a comer las uñas de los pies. Pero mire lo que dice ahí. Porque los gentiles, dice el versículo 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Hermano, ¿usted cree que a Dios se le olvidó que usted tiene que comer? ¿Usted cree que a Dios se le olvidó que usted tiene que vestir? ¿Usted cree que a Dios se le olvidó que usted tiene que tener un techo donde refugiarse, más ahora que estamos en tiempo de invierno? No. Pero hay mucha gente, amado hermano, que hoy en día anda afanado por todas esas cosas. Yo no estoy diciendo que uno no sea diligente. Yo no estoy diciendo que uno no busque. Yo estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que alguien se quede sentado ahí en la sala de su casa, en una silla del comedor así tranquilo. Bueno, como ahí en Mateo 6:31 dice que el Señor sabe cuál es mi necesidad, pues aquí estoy, Señor. Tú sabes cuál es mi necesidad. Venga lo que necesito. No, tampoco, amado hermano. No, así no es la cosa. Pero una de las situaciones que uno tiene que entender, amado hermano, es que uno tiene que depender totalmente de Dios. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Pero tiene que ser una fe genuina. Hasta cierto punto, amado hermano, déjeme decírselo así, una fe ciega. ¿Sabe cómo? Como la de un niño. Que usted le promete algo, amado hermano, y pasan los días, pero ese niño sigue creyendo que usted le va a dar lo que le prometió. Así tenemos que ser nosotros con nuestro Padre Celestial como niños. Padre, yo sé que, y yo le apuesto, amado hermano, que muchos, en medio de esta situación, hemos estado dando de sí, para los lados y para adelante, amado hermano. De veras. Ahora, mire lo que dice aquí, similar a lo que decía el Salmo, versículo 33. Pero buscad, mire, ya hablamos la semana pasada de que hay cosas que se buscan y hay cosas que se piden. Pero mire lo que dice aquí, pero buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida, la bebida, el vestido y el techo. Si me deja poner esta cuarta. Pero buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, pregunto yo, ¿tú crees en eso? A saber, hermano. Ay, Dios, hermano. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema de incredulidad. Ahí hay un problema de incredulidad. Y recuérdese lo que decía en Números 14:11, que el Señor trajo una plaga sobre ellos que los destruyó, porque dejaron de creer en Él. Dejaron de creer en Él. Ok, sigamos adelante y veamos por qué otra razón Dios permite los quebrantamientos en la vida de alguien. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, amado hermano, un quebrantamiento puede venir para hacernos volver a Él. Mire lo que dice aquí en Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál fue el primer mal? Abandonarlo a Él. Ah, Señor, ya no te necesitamos, Señor. Estamos bien, tenemos buen chance, tenemos buena cobertura, tenemos plata, tenemos esto, tenemos aquello, hay salud. Entonces, ¿sabes qué? Solo los domingos voy a oír la palabra. Solo los domingos vamos a ir a la iglesia. Y vamos a tratar de llegar ya cuando empiece a predicar el pastor, porque la alabanza, qué aburrida.
Los hermanos siempre con lo mismo, desafinados, los mismos cantos. Ah, pero en el mundo no te acordabas, ¿verdad? Que pedías hasta 20 veces la misma canción que te gustaba. Ja. Y hasta pagabas, hermano. Y aquí está. Y hasta, ya sabías, ¿verdad? El corito aquel. Y tóquenme la misma. Ah, ahí sí, ¿verdad, hermano? Pero en la iglesia solo mates es la... Perdón. Ah, perdón. Pero en la iglesia solo cosas es la gente a veces. No todas, algunos. Ah, hermano, ya pongan a otro. No, hermano, tranquilo. Mira, este pueblo fue quebrantado por dos males que hizo. Lo abandonaron a él. Dijeron, no, ya no lo necesitamos. Nosotros hemos construido ya nuestro futuro. Pero no se daban cuenta que ese futuro estaba agrietado y que no iba a retener lo que ellos habían hecho. Por eso dice aquí, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y hermano amado, qué bendición que nosotros seamos quebrantados para que Él, a través de ese quebrantamiento, nos diga, hijo, es necesario que regreses. Mira, tu quebrantamiento va a tardar el tiempo en el que tú te tardes en regresar a mí. Déjenme pensarlo de esa manera. ¿Ah? Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, simple y sencillamente le dejé ver un pensamiento mío. El quebrantamiento de alguien, en este caso, puede alargarse en la medida que él no regrese a la presencia de Dios, no regrese a la casa del Señor, no regrese bajo la cobertura del Señor. Entonces, el Señor puede quebrantarnos para hacernos ver, amado hermano, que nos desviamos del camino correcto, que nos empieza a pasar una y otra y amado hermano, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que hay gente que sabe por qué le está pasando eso. Sabe que le está pasando todo eso, sabe que el quebrantamiento llegó a su vida porque se desvió del camino correcto, pero no le importa y sigue, amado hermano, buscando el mal, buscando la destrucción. Llegó el quebrantamiento porque se fue caminando en pos de otras cosas. No va caminando en pos de Dios, del blanco perfecto, sino va caminando en pos de las cosas que no le agradan a Dios. Madre hermano, qué tremendo esto. Ahora, miren lo que dice Santiago 4.8, la carta de Santiago 4.8. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Mire, aquí hay algo bien hermoso, hermano. Dios tiene fórmulas para acercar a alguien a Él. Pero ahí no dice que Dios lo va a ir a buscar y lo va a ir a traer de la manita. No. Él utiliza situaciones para hacer volver a los que se van. Que el quebrantamiento es uno de ellos, amado hermano. Por eso dice ahí Santiago 4.8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Ahora, amado hermano, mire, aquí hay tres cosas bien importantes. Mire, para empezar le voy a decir algo. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, hermano, muchos que aún ni eran cristianos, hermano, ay no, las iglesias, abran las iglesias porque necesitamos acercarnos a Dios. Y gloria a Dios por eso. Yo bendigo a esa gente, amado hermano. Pero ¿sabe qué? No es solamente de volver a Dios. No es solamente el hecho de que alguien vuelva a la iglesia, bueno, ya regresé a la iglesia. No, ahí hay tres cosas. En ese versículo de Santiago 4.8 hay tres cosas que tenemos que hacer al volver al Señor. Primeramente dice, limpiar nuestras manos de pecado. Esto me habla a mí de despojarnos del pecado que posiblemente allá afuera adquirimos estando fuera de la presencia de Dios. Entonces, al volver al Señor, lo primero que tenemos que hacer ahí, como dice, es limpiarnos, despojarnos de todo peso, de todo pecado que estemos cargando o que esté cargando la persona que se alejó.
Pero también dice, y vosotros de doble ánimo. Entonces, hermano amado, una de las cosas que hay que hacer también es dejar atrás ese doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Hoy sí voy, mañana no voy. Hoy sí sirvo, mañana no sirvo. No, hermano, mire, por eso le digo, no se trata solamente de volver. Aquí hay tres cosas bien claras que necesitamos hacer al volver al Señor, al acercarnos nuevamente al Señor. La primera es despojarnos del pecado que posiblemente adquirimos allá afuera o adquirió la persona que se retiró. Luego, el doble ánimo. Ya ser fieles, hermano. No estar jugando a la iglesita, no estar jugando al evangelio. O eres o no eres, amado hermano. Pero no ser de un doble ánimo. Y mire la tercera, purificar los corazones. Purificar los corazones. Al acercarnos a Dios, tenemos que llegar delante de Él diciéndole, Señor, mira, yo te entrego mi corazón, porque sé que está sucio. Pero como tú eres un Dios misericordioso, yo sé que tu palabra lo va a empezar a lavar nuevamente. Entonces necesitamos purificar el corazón. O alguien que se retiró y se quiere acercar otra vez, también necesita purificar su corazón. ¿Para qué? Para que la palabra, hermano, empiece a hacer el trabajo que realmente tiene que hacer en la vida de él. Que tiene que hacer en la vida de él. De lo contrario, hermano, aquel que regrese, solo va a regresar por regresar, se va a acomodar, y cuando todo esta situación pase, otra vez, amado hermano, para afuera. Bueno, ya pasó, ya tranquilos, ya no hay virus, ya no hay enfermedad, ahí nos vemos, ahí cuando venga otra pandemia regreso. Oh, hermano, así no es la cosa. Por eso le digo, ahí hay tres cosas por lo menos. Tres cosas que alguien necesita hacer al volver al Señor. Bueno, sigamos adelante. Mire, este es bien hermoso, hermano. Mateo 26:42, versión Dios habla hoy. Por segunda vez, ponga atención, se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Usted sabe quién está hablando aquí, hermano. Es nuestro amado Señor Jesús. Pero dice por segunda vez. Que si usted lee el versículo, los versículos que anteceden a este, se va a dar cuenta que ya había ido una vez delante del Padre a pedir lo mismo. Pero esta vez le dice, Señor, si es posible evitar que yo sufra esta prueba, pues gracias. Pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces, amado hermano, el quebrantamiento muchas veces Dios lo hace, o Dios lo permite en nuestra vida, para que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. Mire, usted conoce el quebrantamiento que el Señor Jesús tuvo antes de ir a la cruz. Lo escupieron, lo golpearon, lo vituperaron, le pusieron una corona de espinas, lo flagelaron, hermano. Fue un quebrantamiento, pero horrible. Pero ese quebrantamiento tenía un propósito: enseñarnos a través de nuestro Señor Jesucristo a que nosotros tenemos que aceptar su voluntad en nuestra vida. Y ese es otro problema, hermano, con muchos no aceptan, hermano. No, es que no, hermano, y es que ¿cómo va a creer usted que sea la voluntad de Dios? ¿Y cómo usted sabe que no es la voluntad de Dios? Entonces yo le preguntaría eso. ¿Cómo usted sabe que no es la voluntad de Dios lo que le está pasando? ¿Cómo? Si cuando Dios permite algo en nuestra vida, es su voluntad. Nada pasa solo por casualidad, hermano. Y repito, algo que les cuesta mucho a aceptar a algunos es la voluntad de Dios. Y el Señor aquí nos está enseñando a través de ese quebrantamiento que el Padre permitió en su vida, que nosotros necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese quebrantamiento en la vida de nuestro Señor Jesús dio un fruto, tuvo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Morir y resucitar para que usted y yo también podamos resucitar, tengamos salvación y vida eterna. Ese es
el propósito de esa obediencia de nuestro Señor amado. Mire, pensemos un poquito en la vida del hijo pródigo. Pensemos un poco en la historia del hijo pródigo. Le pregunto esta mañana, y pregúntele usted que está a la par también, hágale la misma pregunta. ¿Tú crees que el padre quería que el hijo pródigo se fuera de la casa? ¿Tú crees que el padre quería No, no. Lo que pasa fue que el hijo pródigo no quiso hacer la voluntad del padre. Eso fue lo que pasó. Vino y le dijo al Señor, o al papá, le dijo, mira padre, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir en esta casa. Y quiero ir. Porque quiero ir a conocer nuevas experiencias. Y aquí no lo voy a lograr. Pero el padre sabía, porque él lo tenía en su casa todavía. Él sabía que si se iba, en ese momento, allá afuera, le iba a ir mal. Entonces viene y no se opuso. El hijo pródigo le dijo, dame lo que me corresponde porque yo me quiero ir. Está bien, le dijo el padre. Está bien. Aquí está tu herencia. Que Dios te bendiga, que te vaya bien. Pero repito, ¿era la voluntad del padre que el hijo se fuera? No. Si ahí estaba bien, hermano, ahí tenía todo. Ahí tenía todo. Tenía casa, tenía ropa, tenía techo, tenía alimento, tenía de todo, hermano. No le faltaba nada. Inclusive, me imagino, déjeme pensar, ¿va? Me imagino que el padre lo tenía a cargo de algo en su casa como jefe. Como jefe. No era un mayordomo, no era un siervo. Por eso es que cuando él vuelve en sí, se da cuenta de lo que tenía en su casa. Y cuando llega le dice al padre, hazme como uno de tus siervos. No, le dice el padre, si tú eres hijo. Tú no eres siervo, tú eres hijo y tienes derecho a todo lo que como a hijo te corresponde. Pero a veces, amado hermano, el quebrantamiento viene para que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que tiene para nosotros. Porque los planes que tengo para vosotros, dice la Biblia, son planes de bienestar, para darles un futuro y una esperanza. Pero a veces, amado hermano, nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no esperar en el tiempo del Señor las cosas que han de venir. Y no es así. Entonces algo por lo que viene el quebrantamiento es para aprendernos a hacer su voluntad. Mire Mateo 7:21 dice, no todo, dice, el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Okay? O sea, hermano, mírame, si nosotros somos desobedientes a la voz de Dios y queremos hacer nuestra voluntad, no lo estoy diciendo yo, lo dice ahí la Biblia. Va a estar difícil que entremos en el reino de los cielos. ¿Usted cree que arriba van a haber desobedientes? ¿Usted cree que en el reino de los cielos o a la par del Señor van a andar caminando hijos que quieran hacer su voluntad y no la voluntad del Padre? No, hermano, olvídese. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Hay que tener mucho cuidado con no estar haciendo nuestra voluntad en cualquier área de nuestra vida, sino que lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios, sea algo que agrade a Dios, que agrade el corazón de Dios. Mire lo que dice, se lo voy a parafrasear, lo que dice Lucas 8:21. Lo que dice Lucas 8:21. Se recuerda que la madre y los hermanos del Señor Jesús lo llegan a buscar a una casa cuando él estaba predicando, cuando él estaba dando un discipulado. Y ahí en Lucas 8:21 dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, amado hermano, en otras palabras, quiere decir
que parte de hacer la voluntad de Dios, ya lo habíamos platicado casi al principio, es escuchar la palabra, pero también ponerla por obra. ¿Se recuerda que eso platicamos cuando el rey David dice, bueno me fue haber sido humillado? ¿Para qué? Para aprender tus estatutos. Sí, pero aquí el Señor dice que los que hacen la voluntad de Dios, del Padre, son los que oyen y ponen por obra la palabra. Entonces no basta con saber palabra, no basta con oír palabra. Hay que ponerla por obra para hacer la voluntad del Padre. Ok, voy compresionando. Ahora, ¿qué cosas pasan en medio del quebrantamiento? Mire, Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, algo que pasa en medio del quebrantamiento es que Dios se acerca a tu persona, Dios se acerca a ti, Dios se acerca a mí. En medio de ese quebrantamiento, a veces pareciera que Dios nos deja, que estamos abandonados, pero no, es cuando más cerca está Dios de nosotros. Por eso, mira, amado hermano, si tú estás pasando por un quebrantamiento en este tiempo, no pienses que Dios se alejó de ti, no pienses que estás solo, sino que en medio de ese quebrantamiento está Dios contigo, pero te está fortaleciendo, te está consolando. Y repito, muchos piensas que en esos momentos es cuando más solos se encuentran, y no es así. Fíjate que cuando yo estaba leyendo esto, me recordé de un cuadro, no sé si tú lo has visto, un cuadro que hay donde le llaman las huellas. Y me recordé de ese cuadro porque no recuerdo muy bien todo lo que dice, pero hace ver que alguien iba caminando por la playa, y cuando iba caminando él veía para atrás y miraba cuatro pisadas, o sea, como que dos personas iban caminando, pero él iba solo. Entonces, llegaba un momento en el caminar de él que ya solo miraba un par de huellas. Por eso se llama huellas ese cuadrito, creo. Y ya solo miraba huellas. Entonces, la idea es esta. Que esa persona pensaba que cuando todo iba bien, Dios iba caminando al lado de ella. Pero cuando las cosas iban mal, Dios ya no iba caminando al lado de ella. Y según ese cuadro, dice que cuando ya solo un par de huellas se miraban en la arena, eran los pies de Cristo que llevaba esa persona en los brazos. Eso es bien hermoso, hermano. Por eso yo te quiero decir hoy que cuando el quebrantamiento llega a la vida de alguien, Dios es cuando más cerca está de esa persona. ¿Por qué? Porque necesita fortalecerlo, porque necesita consolarlo, para que pueda seguir adelante, hermano. Ahora, ¿por medio de quién se acerca el Señor a ti? Mira, Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo, dice, rogaré al Padre y nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, amado hermano, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cuando el Señor ascendió a los cielos, se quedó con nosotros para siempre. ¿Para qué? Para consolarnos y para hacernos sentir cerca a Dios. Y dice en versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, amado hermano, eso es algo precioso. Saber que en medio del quebrantamiento hay alguien que se llama Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, que es el que trae ese óleo de alegría a nuestra vida, que es el que nos unge. Con vino y aceite me ungió. ¿Se recuerda de ese corito? Con vino y aceite me ungió y todo mi ser. Hermano, eso es hermoso.
En medio del quebrantamiento, el Espíritu Santo, amado hermano, trae alegría a nuestra vida. Y puede ser, hermano amado, que alguien esté pasando por el Niágara en bicicleta, pero ahí está feliz, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está ungiendo con vino, con óleo de alegría. Y está igual que Pablo y Silas, hermano, a la medianoche, lo más duro de la prueba del quebrantamiento, alabando al Señor. Qué hermoso es esto. Yo no sé si usted dice aleluya, le da un aplauso al Señor, yo no sé qué va a hacer si se pone a brincar de la alegría, hermano. Pero es hermoso saber que el Espíritu Santo en medio del quebrantamiento nos fortalece y nos consuela. Entonces, ¿qué pasa en medio del quebrantamiento? Dios se acerca a nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para fortalecernos, para consolarnos y que podamos seguir adelante. Que no nos quedemos postrados. Ok, mire qué más pasa en medio del quebrantamiento. Isaías 53:3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada y fue despreciado y no nos importó, dice. Usted sabe que aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo y de parte de las cosas que Él tuvo que sufrir en ese quebrantamiento. Entonces, en medio del quebrantamiento que alguien pueda estar pasando, Dios quiere que sepa que Él sabe por lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque Él lo vio en su Hijo. Él lo vio en su Hijo. El quebrantamiento que nuestro Señor Jesucristo pasó, hermano, no pasó desapercibido, no fue ajeno al dolor del corazón de Dios. ¿Usted cree que como Padre, nuestro amado Dios, estaba feliz viendo a su Hijo en la cruz y antes de eso todo lo que pasó? No, había dolor en su corazón. Había dolor en su corazón, pero ya era un plan que estaba destinado para la salvación tuya y mía. Pero tenía dolor en su corazón. Ahora, yo creo con todo mi corazón que Dios se duele cuando tú estás pasando por un quebrantamiento. ¿Por qué te digo esto? Por lo mismo que te decía anteriormente. Porque Dios vio a su Hijo sufrir. Dios permitió, hermano amado, en la vida de nuestro Señor Jesucristo ese quebrantamiento, pero le dolió su corazón. Le dolió su corazón. Amado hermano, Él conoce el dolor, Él conoce el sufrimiento, Él lo percibe, Él lo siente cuando alguien está siendo quebrantado. Él siente ese dolor en su corazón, amado hermano. Por eso te digo, Él no es ajeno a ese dolor. Entonces, en medio del quebrantamiento, Dios quiere que tú sepas que Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe por lo que estás pasando. Pero también, en medio de ese quebrantamiento, Él da la medicina. Mira, Salmo 147:3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas, dice. Pero ¿para qué, hermano? ¿Para qué sana y para qué venda ese corazón quebrantado y esas heridas? Primero, para que tú puedas seguir adelante, como repito. Primero, para que tú te levantes, amado hermano, y sigas en pos de aquello por lo cual fuiste alcanzado. Pero también, mira, ¿para qué? Segunda de Corintios 1:3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Cámbiale esa palabrita tribulaciones por quebrantamientos. El cual nos consuela en todos nuestros quebrantamientos. ¿Para qué? Aquí viene la respuesta. ¿Para qué Dios te sana? ¿Para qué Dios sana los corazones quebrantados y venda las heridas? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier quebrantamiento. Le estoy cambiando la palabra tribulación por quebrantamiento, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, amado hermano, mira, en medio del quebrantamiento, Dios te sana, Dios venda tus heridas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cuando tú seas sanado, cuando ya tus heridas sean vendadas, tú puedas ayudar a otros también que están pasando por quebrantamiento. Tú vas a sentir el dolor que ellos están sintiendo porque tú ya pasaste por eso.
Y Dios te va a usar para consolarlos, porque el consuelo de Dios ya vino sobre tu vida en medio de ese quebrantamiento. Qué hermoso, hermano. Entonces, mira, no le digas no al sufrimiento. No le digas no al quebrantamiento, porque en medio de todo eso, Dios va a hacer una obra preciosa en tu vida. Y te va a usar. Te va a usar para que vayas y puedas consolar a otros con ese consuelo que Dios te ha dado. Eso es hermoso, hermano. Por eso, mira, Romanos 8:28 dice que todas, y todas son todas, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces un quebrantamiento te puede ayudar a bien, para que tú seas levantado o levantada como un instrumento de bendición en las manos de Dios y puedas ir y consolar a otros y puedas ir y a través de la unción del Espíritu Santo que viene sobre tu vida, tú puedas llegar con otros, darles la palabra y que esa palabra ungida con el Espíritu Santo venga y sane a otras personas. Hermano, ¿no te gustaría a ti eso? Ah, sí, hermano, a mí sí me gustaría eso, pero no el quebrantamiento. Entonces, hermano, no vas a poder entender lo que otros están sufriendo. Porque para poder consolar a otros, primero tienes que haber pasado por los zapatos en los que están parados esos hermanos o hermanas. Precioso eso, hermano. Ahora, mire este quebrantamiento. Lucas 22:31. Disculpe que vaya rápido por el tiempo. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios le ha dado permiso. Pero yo he pedido a Dios que te ayude. Le habló específicamente al apóstol Pedro. Ya le voy a decir por qué. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Hermano, mire qué tremendo esto. Cuando eso pase, o sea, cuando el cambio venga, cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Le puse eso en rojo, le voy a explicar por qué. Porque yo veo, amado hermano, en estos versículos, que el problema con el apóstol Pedro, y por lo cual permitieron ese quebrantamiento en su vida, ese zarandeo en su vida, fue porque él prometió ser fiel hasta la muerte al Señor. Él le dijo al Señor, no, si tú tienes que morir, yo muero contigo. El problema fue que a la hora de la hora se retractó. Y eso se llama infidelidad. Por eso, mire, le dice, lo que está en rojo, le dice, cuando eso pase ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. ¿Por qué? Porque el problema del apóstol Pablo fue la infidelidad hacia el Señor. Sí, Señor, yo voy contigo. Yo voy contigo, perdón, el apóstol Pedro. Yo voy contigo, Señor. Y si tienes que morir, yo también muero. Entonces, aquí, hermano, yo veo algunas cosas, algunos propósitos de parte de Dios a través de esta zaranda en la vida del apóstol Pedro. Una, reconocer que él había sido infiel, que se había apartado del Señor. Definitivamente. Y otra, que necesitaba ser corregido para después ser usado por el Señor e ir a ayudar a otros y corregir a otros en cuanto a la fidelidad. El quebrantamiento, amados hermanos, siempre, siempre va a traer un fruto precioso para aquel que se deja quebrantar. Pero el que se resiste al quebrantamiento, hermano, a ese, mire, hermano, disculpe, no le estoy dando una palabra de maldición. Pero el que se resiste a la corrección de Dios, hermano, le va peor, hombre. Le va peor. Le va peor definitivamente. Pero cuando alguien se deja quebrantar, eso trae un fruto de restitución, trae un fruto de restauración y trae un fruto de exaltación también. Por eso dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que a su tiempo seáis exaltados. Y a veces, hermano amado, después de que un quebrantamiento, viene la exaltación de parte de Dios. Después, amado hermano, de un periodo de tribulación, cuando alguien pasó ese proceso agarrado de la mano de Dios, confiando en el Señor, poniendo su fe en Dios, no quitando su mirada de lo alto, hermano, cuando pasa eso, viene la exaltación de parte de Dios. Si no, mire a José, hermano.
Mire el quebrantamiento que él sufrió también. Y sin embargo, cuando terminó ese quebrantamiento, que duró más o menos, si no estoy mal, 16 para los 33 años, ¿cuánto sería? 16 menos 33, a ver, los que son pilas para las 16 menos 33, ¿cuánto sería? Como 17 años. Como 17 años, dicen aquí, no sé si están bien con las matemáticas. Ay, Dios. Entonces, imagínese usted todo el tiempo de quebrantamiento de José, pero al final fue exaltado. Por eso te digo, no le huyas al quebrantamiento, porque después del quebrantamiento va a venir tu exaltación, va a venir el fruto, va a venir la consecuencia de ese quebrantamiento en tu vida. Voy terminando con esto. Segunda de Crónicas 7:14. Conocido por usted y por mí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Déjame decírselo en otras palabras. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y quitaré el quebrantamiento de sobre ustedes. ¿No será, amado hermano, que eso es lo que Dios quiere en este tiempo? Que la humanidad reconozca a Dios, que la humanidad reconozca que hay un Dios que quiere y que puede parar esto y que puede resolver esto, pero lo que quiere es que esa gente se humille, esa gente invoque su nombre, esa gente ore, esa gente busque su rostro y que esa gente deje sus malos caminos. Yo pienso que parte de eso sí, hermano. Yo pienso que sí. Conclusión. Cuando alguien es quebrantado, puede llegar la tristeza, el enojo o aún la amargura. Y de esa manera puede llegar a alejarse de Dios. Mire qué tremendo eso, hermano. Pero cuando alguien entiende el objetivo del quebrantamiento, el único anhelo que hay en el corazón de él o de ella es el de buscar a Dios con un corazón contrito y humillado, para ser sanado, para ser restaurado y para volver a levantarse. Pero necesitamos entender que el quebrantamiento trae un propósito de Dios a nuestra vida. Y que si nosotros logramos entender eso, amado hermano, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Yo quiero bendecirte esta mañana, quiero ministrar esta palabra, amado hermano, porque puede ser que dentro de los que me están oyendo haya alguien que esté pasando por un quebrantamiento. Haya alguien a quien Dios haya permitido sobre su vida un quebrantamiento. Pero yo quiero decirte algo, amado hermano y hermana. Ese quebrantamiento, uno de los propósitos principales de ese quebrantamiento es de que tú busques más a Dios, de que tú anheles con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, buscar más de Él y depender más de Él. Tal vez es una enfermedad, hermano. Tal vez el quebrantamiento de alguien esta mañana pueda ser una enfermedad. Pero yo te quiero decir esta mañana que Dios tiene la medicina para tu vida. Pero tienes que clamar, amado hermano, así como Ezequías, ¿te recuerdas? Ezequías clamó por su vida. Él estaba enfermo. Él estaba enfermo y clamó por su vida. Y el Señor lo sanó y le dio 15 años más de vida. Tal vez puede ser que esta mañana alguien nos esté escuchando y el quebrantamiento de esta persona sea que le quitaron su trabajo. Pero yo te quiero decir algo a ti, amado hermano o hermana, que ya no tienes un trabajo en estos días. Dios está contigo. Y aunque no lo creas, en este momento es cuando Dios está más cerca de ti. Y Él conoce las necesidades que tú tienes. Tal vez el quebrantamiento sea escasez material. Tal vez el quebrantamiento, amado hermano, sea la rebeldía de un hijo. Pero ahí Dios te está enseñando. Quizás, déjeme pensar, amado hermano, que el quebrantamiento sobre la vida de alguien
vino como consecuencia de no aceptar la voluntad en alguna situación. Y Dios a través de ese quebrantamiento le dice, es que no va a ser como tú quieras, va a ser como yo quiera. Va a ser mi voluntad y no la tuya. Puede ser, amado hermano, que el quebrantamiento haya venido por eso. ¿Ah? O quizás, déjeme pensar a nivel espiritual, a nivel congregacional. Tal vez el quebrantamiento está viniendo a través de un hermano en Cristo o a través de un ministro. Pero si tú te dejas trabajar en ese quebrantamiento, Dios te va a exaltar, amado hermano. Pero necesitas entender esto, que el quebrantamiento de Dios, cuando viene de parte de Dios, trae un fruto, trae una consecuencia. Y la consecuencia en sí del quebrantamiento que Dios permite muchas veces en nuestra vida es que salga el hombre o la mujer de Cristo. Pero el verdadero hombre y la verdadera mujer de Cristo, ahí te pulen a ti y a mí, amado hermano. Ahí es donde nosotros, amado hermano, damos a entender, damos a conocer quiénes somos y de qué estamos hechos. Por eso no le huyas al quebrantamiento. Si el quebrantamiento llegó a tu vida, dale gracias a Dios. Yo sé que es ilógico lo que te estoy diciendo, pero a la luz de la palabra, todo lo que vimos, amado hermano, el quebrantamiento es una bendición de Dios para nuestra vida. Por eso es que dice la Biblia, amado hermano, que Dios al que toma por hijo lo corrige, lo disciplina, lo quebranta. ¿Para qué? Para que salga ese hombre o esa mujer de Dios que hay en él. Oh, amado hermano, esto es tremendo. Yo no sé, amado hermano, cuántos el Señor está hablando. Pero déjame ministrar esta palabra. Pero antes de eso, quiero hacer una invitación esta mañana. Posiblemente haya alguien que me esté viendo esta mañana y esté escuchándome, que todavía no tiene al Señor Jesús en su corazón, que todavía no ha reconocido al Señor Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, y que tal vez está pasando por quebrantamientos en estos momentos. Amado hermano, ¿no será que el Señor a través de esos quebrantamientos te está orillando a que tú llegues a los pies de Cristo? Yo creo que sí, amado hermano, porque eso me pasó a mí. Gracias a Dios lo logré entender. Gracias a Dios fui como el rey Nabucodonosor, ¿va? Que el rocío del cielo empezó a caer sobre mí, porque yo escuchaba palabras desde años antes de llegar a Cristo. Y ese rocío en algún momento abrió mi entendimiento y me di cuenta, hermano. Me di cuenta que había un Dios altísimo, que era el dador de todo y el hacedor de todo. ¿Será que hay alguien esta mañana que esté pasando por quebrantamiento porque Dios lo está permitiendo para que llegue a sus pies? Si es así, mira, ábrele tu corazón a Cristo. Y dile, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo sé que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios y que moriste por mí para darme salvación y vida eterna. Confiesa que eres un pecador y ya Él hará el resto. Él va a hacer en ti el milagro de la vida. Va a permitir en ti el milagro del nuevo nacimiento. Y va a inscribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y si lo haces, también busca ser bautizado, pero ya, hermano. Porque esas son dos cosas que se tienen que hacer ya. Aceptar al Señor y bautizarse en agua. Pero tal vez le está hablando Dios a alguien que se alejó de Él. Y el Señor le está diciendo, mira, yo permití esto porque tú te alejaste de mí y ahora me quiero acercar a ti. Pero es necesario que tú vengas a mí. Que reconozcas que te alejaste, que te equivocaste, que te extraviaste en el buen camino que yo había marcado para ti. Y el Señor, hermano, te va a estar esperando con los brazos abiertos. Él no desecha a nadie. Corazón contrito y humillado dice que Dios no lo desecha. Pero quiero ministrar esta palabra a ese pueblo amado y hermoso que me escuchó esta mañana. Porque quiero decirte que el quebrantamiento no es para siempre. El quebrantamiento es un proceso en nuestra vida, por medio del cual Dios nos perfecciona también. Entonces ahí donde estás, levanta tus manos, por favor. Levanta tus manos y déjame orar. No sé por qué quebrantamiento estés pasando esta mañana, pero Dios sí lo sabe. Porque Él es el que permite toda nuestra vida. Así es que levanta tus manos esta mañana, cierra tus ojos y déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, esta mañana vengo nuevamente delante de tu presencia.
Esta vez, Señor, para rogar, para interceder por todos aquellos, Señor, que están pasando por un quebrantamiento, Señor. Por favor, Padre, que en medio de ese quebrantamiento ellos puedan sentir tu presencia, Señor. Que en medio de ese quebrantamiento, Señor, ellos sepan que no están solos, sino que tú vas con ellos, Señor. Que en medio de este quebrantamiento, Señor, su fe sea avivada, Padre, en el nombre de Jesús. Que en medio de este quebrantamiento, mi Dios amado, ellos puedan levantar su mirada a los cielos y reconocer, Señor, que de ahí es donde vendrá su socorro, de donde vendrá, Señor, la respuesta que ellos están buscando a la necesidad que están pasando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que en medio de ese quebrantamiento que tú estás permitiendo en la vida, Señor, de alguien esta mañana, Señor, que ellos entiendan que de quien tienen que depender es únicamente de ti, de ese Dios vivo, de ese Dios misericordioso, que en medio de ese quebrantamiento, Señor, tú los estás consolando para que ellos también puedan consolar a otros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo ministro esta palabra para tu pueblo, esta palabra de esperanza, esta palabra de aliento, que sea como un bálsamo, Señor, para el corazón de aquellos que han estado siendo quebrantados, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo ruego, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Solo déjame decirte que si tú necesitas oración, escríbenos a ese número que tienes ahí en pantalla, 3771-4330, y nosotros vamos a orar por ti. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón esta mañana, también escríbenos. Queremos hablar contigo, queremos bendecirte y queremos darte algunas instrucciones para que tú sigas tu caminar en el Señor. Pero si tú reconciliaste, también llámanos para orar por ti. Así es que no dejes de escribirnos al WhatsApp 3771-4330 y ahí estaremos orando por las peticiones que tú tengas en tu corazón. Yo creo que tú tienes peticiones, así como las tengo yo también, amado hermano. No olvides escribirnos y así pues estaremos orando por ti y por los tuyos. Que el Señor te bendiga. Y solamente te recuerdo que mañana tenemos una cita nuevamente a las 7 de la noche, si es que el Señor no ha venido antes y si Dios así lo dispone, si es su voluntad. Así es que Dios quede contigo, que Dios te bendiga. Y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, suplicándote que tu ángel, Señor, acampe alrededor de ellos, que los guarde y que los defienda, que les siga, Señor, guardando como hasta ahora y proveyendo para sus necesidades. Pero también, Señor, que tu paz, tu preciosa paz, Señor, mande su mente y su corazón, que reine, que los llene, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, pero que también el Dios de paz esté con ustedes. Amados hermanos, hasta pronto, que el Señor los bendiga.